Hola, Palomas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola. ¿Todo Hola. bien? Hola. Ya pasamos el primer programa, les gustó, a mí me encantó. Bueno, la gente también, así respondieron, nos fueron respondiendo. Me encanta que se vayan involucrando. Así que bueno, Cris, Erika, Gaby y aquí Dani para dar comienzo a otro encuentro de Palomas en el Alambre. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Sí? Y sin más rodeos, porque nosotros somos así de sencillitas, Ah, vamos. Vamos, vamos poco profundo, nosotros no vamos muy profundo con las preguntas y vamos con la que nos toca el día de hoy, que es ¿quién siento que soy? Ay Dios, la verdad que nosotros solas nos metimos en semejante lío, pero bueno, vamos a salir bien estoicas, bien bárbaro de todo esto. A ver, ¿quién siento que soy y quién se anima a decir primero? Cari, me encanta la cara de él. Y todos Ay, bueno, no se animan. Bueno, yo quiero, no sé, dedazo, dedazo. Ah. vamos, vamos, vamos. Vas, Dani, vas, Que continúa. este encuentro es de valientes y la gente ahí empieza a, ¿sí? a hacer porras, ¿sí? Bueno, ¿quién siento que soy? Eh, la verdad que nosotros sentimos que somos algo y que muchas veces no somos eso, ¿sí? Tenemos muchas distorsiones, ¿sí? Eh, y eso tiene que ver con el tema de las emociones. Ujú. Y somos seres, somos bastante emocionales. Y en esto yo Uno voy, más, otros menos. Ah. o sea, en mi caso soy muy intensa. Ya les voy a contar por qué. La verdad que esto de quién siento que soy, recordando el programa anterior, que eso van a tener el enlace abajo en la cajita de YouTube, para ver el programa anterior. ¿Quién siento que soy? Vuelvo a lo mismo. En un momento yo no sabía ni quién era y empecé una crisis. Ahora, esa crisis me llevó a pasar por muchísimas emociones, muchos estados emocionales, empezar a conocerme desde que yo creía o sentía que era una buena persona. Porque en eso todos coincidimos, todos sentimos que somos buenas personas. Y cuando empecé a descubrir que no es tan así, que estamos actuando de una manera eh, no coherente con eso que creo o siento que soy, ahí vienen los dolores profundos. No, pero si yo lo hacía con buena intención, entonces no soy buena persona. Y la verdad es que sí, vos lo eras desde una manera que no lo habías aprendido. Entonces, el tema de hacerse consciente es esto, ¿no? Empezar a ser coherente con lo que digo, ¿sí? Que siento que soy y con mis acciones, ¿verdad? Y en el libro del rostro de las emociones, ahí bien dice que las emociones nos traen cosas importantes en nuestras vidas, pero también nos traen muchos líos, ¿sí? Y nos hace ver de manera distorsionada. Entonces, ¿qué siento que soy? Entonces, tengo que empezar a investigar en mí para que esté todo alineado a una manera de ser, tomar decisiones, ¿sí? No sé si quieren decir ustedes, después yo les voy a dar 3 tips de 3 motivos que nos llevan a ser quién siento que soy o quién siento que no soy. Yo, Mira, yo siento que soy. Fíjate que esa pregunta para mí fue muy difícil de contestármela y a veces sigue siendo complicado, sobre todo porque cuando tú sientes diferente a los demás, no sé cómo explicar, pero estamos en lo que platicamos también en el podcast pasado, ¿no? Bueno, no sé si es, este, de que
el sistema o cómo te van enseñando en las escuelas, tu familia y demás, que te están diciendo, a ver, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto, y tú vas diciendo, pero ¿por qué? O tengo ese cuestionamiento de, ok, sí, pero dime por qué es lo bueno, por qué es lo malo. Eso es algo inherente que tengo desde siempre, de cuestionarme. Y cuando sientes de más, pues empiezas a pensar que tus emociones no son adecuadas porque no es lo que la mayoría siente, ¿no? Entonces, para mí el que siento que soy, el sentir es algo súper complejo, pero es un GPS, es como esa llamita interna que siempre te está diciendo, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Pero en mi caso personal, ese GPS le faltaban baterías o yo le arranqué las baterías porque me llevaban a lugares que eran diferentes a lo común. Entonces yo aprendí a tapar mis emociones y durante mucho tiempo tenía una barrera muy grande de poder expresar mis emociones. Entonces por eso le di como a veces más peso a la parte racional y en esta parte de los cambios o de las crisis tuve que romper con eso para volverme a hacer las paces o reencontrar con ese GPS sensible que tenía desde que nací. Entonces, ¿quién siento que soy ahora? Para mí, cuando me llevo a la parte de sentir, siempre digo, bájalo a corazón, Cris, bájalo al corazón. Y para mí bajarlo al corazón es ese momento de reconexión conmigo, de paz, de hacerme la pregunta desde otro lugar, que no es una pregunta pensada, sino más bien una pregunta que se siente en el cuerpo. Entonces, para mí eso es quien siento que soy hoy. Y es en función del entorno, del ambiente, del contexto, de la situación, siempre. No sé los demás. Yo creo que si la pregunta del podcast pasado de quién eres era complicada todavía, quién siento que soy es también más complicado, como dice Cris, ¿no? Pues es que la verdad es que cuesta a veces el identificar tus sentimientos, tus emociones, ¿no? O ponerles nombre, ¿no? Porque como que nos quedamos como en la primera capa de decir bien o alegre, ¿no? Pero como que no vamos más allá, ¿no? Y si a eso le aunamos, o sea, que no tenemos quizá esa sensibilidad como para detectar que estás sintiendo, el hecho de no quererlo externar, ¿no? Porque, como también bien dice Cris, que he aprendido de cuando era niña, ¿no? O sea, de cómo externarlas, cómo ponerles nombre, si está bien decirlas, si no, ¿no? Entonces se vuelve todavía más complicado en esta como formación del autoconcepto, ¿no? Porque ni sabes qué sientes, ni cómo llamarlas, ni si puedes expresarlas, ¿no? Entonces Exacto. todavía es más allá complicado. Y yo creo que también tiene mucho que ver como esa conexión a lo mejor con el cuerpo, ¿no? O sea, de decir, en dónde lo siento, cómo lo siento, y también como que vuelvo al comentario que hacía en el podcast pasado del tiempo que te das para poder experimentar esas sensaciones y esas emociones, ¿no? Porque a lo mejor me siento enojada y sigo y continúo, ¿no? Y estoy haciendo lo mío y no lo exploro y no lo pienso, no lo internalizo ni tampoco, y menos me pregunto quizá por qué está ahí, ¿no? ¿Qué me está diciendo, ¿no? Como dice Gris, esta señal que a dónde me lleva o qué es lo que me está tratando de decir de que me falta, ¿no? Totalmente. Eh, y sí, algo que me encantó de ahorita que dijeron es que mis emociones me han llevado a otro lugar, desde otro lugar, y entonces entiendo de verdad que Dios nos hace y nosotros nos juntamos. ¿Y por qué, y por qué digo esto? Porque justamente, como Cris lo decía, eh, cuando era niña, pues yo en algún momento me creí que yo había nacido viejita, ¿no? Porque obviamente Sí. sentía diferente a como sentían los demás niños o como podían expresarse los demás niños, ¿no? Entonces me sentía diferente y entonces mis emociones, como bien dijeron, pues trataba de alguna manera de regularlas, pero pues siendo niña no sabes ni por dónde. Y obviamente en la época en que crezco y empiezo a trabajar, pues no, hay otro tipo de circunstancias que te llevan a observarte y a sentir de una manera diferente. ¿Y qué pasó con esto? Que hoy estamos hablando del hoy, Gabriela Cariño siente, se va al corazón y antes era mucho yo decía, soy muy honesta y en el soy muy honesta siento esta necesidad de ser honesta hasta dónde se vuelve sano también para los demás, porque los demás no necesitan muchas veces de mi honestidad que a nadie le importa. Y Claro. entendí perfectamente que yo no necesito ser una persona buena, porque además no lo soy.
soy una persona completa. Hoy entiendo que soy una persona completa y cuando digo que soy una persona completa, he aprendido que soy una persona que si bien emocionalmente en muchas ocasiones me puedo presentar de la manera más coherente, también me presento de la manera más incoherente. Y voy en esa ambivalencia, ¿saben? De estar, pero de contenta, pero estar eufórica, linda, a pasar también a una emocionalidad donde puedo ser la persona más energúmena del mundo y que puedo ser la persona con la cual podemos estar compartiendo y puedo ser la más linda, pero también va a haber un momento en que puedo ser la persona con la que no quisieras estar conviviendo. No sé si me voy explicando. Claro. Y cuando acepto que soy todo eso, me ha dado cierta paz. Me ha dado cierta paz, me ha dado cierta tranquilidad, pero también he aprendido algo que se llama a sentir respeto por las emociones de los demás. Y cuando digo que empiezo a sentir respeto por los demás, me guardo la emocionalidad de decir que cada quien tiene el derecho de sentir como se le da y se le hincha la verdadera gana. Y no con eso, ojo, no con eso aceptarlo, simplemente decir, esto no me gusta, Es su porque no sentir. me Claro. sentir bien, pues agarro mis manitas, agarro mis patitas y me cambio de lugar, porque he aprendido también a no ser un árbol. Entonces, hoy eso he aprendido, que mi emocionalidad me va ayudando a decir dónde sí quiero estar, dónde no quiero estar, con quién sí quiero estar y con quién no. Y eso, cuando me he escuchado verdaderamente, honestamente, me ha dado un mejor resultado que cuando le meto mucha estructura y mucha conciencia. Cuando me escucho a mi cuerpo porque me molesta, porque oh, ya se me retorció el estómago, ¿saben? O sea, siento que la tripa se me va a salir. Hago algo porque me está diciendo que algo no está bien o que algo me está bien. En eso ando, en eso ando. En eso Gavita, andamos, dijo la otra. Gavita es muy, muy visceral, me encanta. ¿Cómo ya se podrán dar cuenta, público conocedor? Sí, sí, sí. El, yo les decía en este libro el libro del rostro, el rostro de las emociones me sirvió mucho para dar pie a algo de esto del descubrimiento de quién soy, ¿sí? Eh, y como dije anteriormente, las emociones están buenas, pero también nos meten en líos. Y hay tres motivos, acá van tres, acá ya mando tips. Yo ya me empecé a soltar, mando tips. Hay tres motivos para meternos en líos con respecto a las emociones, ¿no? Uno de ellos lo voy a leer literal. Y dice, sentimos y mostramos la emoción correcta, pero con una intensidad inadecuada, bien como decía Cris, ¿no? Eh, y acá me voy a detener, porque las personas lindas les voy a contar que yo soy una persona paz, persona altamente sensible, ¿sí? Que llevo la vida con una intensidad muy, muy intensa en las emociones y eso me lleva a sentir mucho y a sentir que en un momento digo, ¿qué siento que soy? Porque en realidad hasta que descubrí que era una persona paz, yo vivía llorando, yo soy esto, soy una persona tan sensible, todo me afectaba el dolor del otro, lo sentía en mi cuerpo, me afectaba las emociones del otro y yo emocionalmente estaba como el otro. Me pasaban muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está sucediendo y que no lo entiendo? Eh, Hasta que descubrí en este autoconocimiento, que yo ya llevo 7 años exclusivamente en eso, esta condición de nacimiento, ¿sí? De alta sensibilidad. Entonces, ¿qué siento que soy? Soy una persona altamente sensible. Descubrirlo me llevó a descubrir muchísimo y empezar a fortalecerme en mis debilidades, en aprender a poner límites,
un montón de aspectos, pero primero tenía que descubrir esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué siento que soy? Pero primero se me presentaban todas las emociones hasta que le puse un título. Cuando lo encasillé, ¿sí? Cuando lo puse en algo teórico, Claro. ahí empecé a sentir, como decía Gaby, sentir paz. Empecé a sentir paz, empecé a sentir paz con Z, ya era paz con S y no lo sabía. Empecé a sentir que no era un bicho raro en el mundo. Empecé a sentir que no tenía un problema de depresión profunda. Si no la trataba, sí puede llegar, pero si no, no. Lo mío era alta sensibilidad. Entonces, ¿qué siento que soy? Descubrir eso me llevó más de 40 años de pasar alta sensibilidad y no saber qué era lo que me pasaba. Entonces, esta pregunta es muy importante que nos la hagamos. Hoy día es parte de mi talento y es parte de mi misión de vida, ¿sí? Hoy que me pude fortalecer, es parte de mi misión de vida ayudar a los demás respecto a la alta sensibilidad. O sea que vean qué importante, ¿no? Que es esta pregunta. Todas las preguntas son importantes. Esta es Claro. Sí, porque es la vía de acceso para tu gran aprendizaje de vida. Por ejemplo, a mí, ahorita que te estaba escuchando, Dani, yo en mi camino de descubrimiento personal, o sea, yo, por ejemplo, yo decía, pero ¿por qué estoy triste si no tengo ninguna razón para estar triste? Y para mí, el enfoque que yo manejo, por ejemplo, en terapia, que es psicosomática clínica y humanista, que estás viendo que puedes, por ejemplo, el bebé absorbe las emociones de la madre, si la madre está pasando por un proceso de duelo durante el embarazo, el bebé nace con una tristeza estructural, o sea, una tristeza desde siempre, sin razón aparente. Y para mí eso, que volvemos al tema de los conceptos y del conocimiento, me ayudó a decir, o sea, esta tristeza no es mía, sí. Entonces, en estas temporadas en las que me da tristeza, no es mía, es una réplica de lo que vivió mi mamá en el embarazo, sí. Listo, ya está, no tengo por qué estar triste. ¿Me explico? Pero eso es algo que se hace solo de forma inconsciente. Entonces, muchas veces, fíjate, no sé, o sea, a mí en esta parte como de, no voltees a ver las emociones porque te desboronas, me llevó a la parte lógica y racional, pero en la parte lógica y racional también me llevó a la reconexión de que tiene que estar, tiene que haber una camaradería, o sea, o sea, va uno pegado de lo otro, o sea, no puedes sentir sin pensar ni pensar sin sentir, o sea, siempre esas preguntas son como el huevo o la gallina, ¿no? O sea, sí, la parte visceral es antes de un pensamiento, pero también un pensamiento te lleva a estar con tu instinto y con tus emociones y con tu intestino a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo esta parte, a lo mejor ahorita lo estamos viendo desde un punto, que es la parte emocional, pero a fin de cuentas estamos hablando de lo mismo, terminamos hablando de lo mismo, de lo que nos hace ser nosotros, ¿no? Oye, Cris, pero aquí hay un punto bien importante que acabas de mencionar. Ahorita, de alguna manera, nosotras cuatro hemos hecho un proceso atrás, hemos traído un proceso de autodescubrimiento, de terapia, de coaching, de crisis, y que de alguna manera, entre comillas, estamos un poquito más trabajando. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ¿Que pasa? quién? Diría la psicóloga. Un poquito más trabajada que otras personas que tal vez no se han sentado justamente a hacerse esta Sí. pregunta, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí vuelvo a insistir de que no estamos solos y qué importante es acercarte con las personas para que te ayuden a entender una persona, como lo decía Dani, una persona que tal vez es altamente sensible y no es que se la pase llorando, ni que esté triste, ni que esté en depresión, sino que es una persona con una sensibilidad muy alta, ¿no? O esa Claro. persona que la gente se burla porque está viendo una película y está viendo un perrito y llora de verdad de una manera que lo ve sufriendo porque está de verdad, sufre ante la injusticia, ante todas estas cosas y no creer que estamos en el mundo exagerado. El tener el respeto por, por darle el valor a las emociones de las personas y a respetar el cómo se siente, creo que es bien importante, por un lado. Y por otra parte, ¿qué pasa cuando llegamos y que nos han preguntado cómo te sientes? Y dices, no sé. Y no sé, no porque no sepa, es porque no tengo un bagaje para darle un nombre a esas emociones.
Es que me siento bien, quién sabe cómo. Me siento 2, 2, 2, 3, estoy 2, 3, ¿y qué es 2, 3, 2, 2, no? O bien, quién sabe cómo. Entonces, qué importante es acercarte, buscar ayuda desde un libro, desde un podcast, desde una lectura, desde una conversación, desde la humildad de decir, oigan, necesito saber qué es todo esto que estoy sintiendo y que me brota en Claro, el pecho y en el estómago y que traigo aquí, porque estoy a punto totalmente. de explotar porque no sé. Y eso me está llevando a una situación de depresión, de no sentirme que estoy en paz. Digo, no sé si los demás lo hayan sentido, pero yo lo sentí en muchísimas ocasiones de mi vida hasta que por fin pude ir encontrando las personas y el apoyo que necesitaba para que hoy ya no lo sienta tanto, ¿no? Y de repente que me siento porque no sé y tenga que ir a buscar y a ver, ayúdame porque estoy conflictuado, porque no sé cómo por dónde ando, Claro, porque me siento todo este cúmulo de emociones, ¿no? Que estoy viviendo, ¿no? Yo creo que aunado a eso también el tema de las emociones negativas, ¿no? Porque están como muy satanizadas, ¿no? Que dices, no te enojes, o no te sientas triste, como decía Cris, ¿no? Y al final, como también tienes que darle, pues, esa bienvenida o esa cabida de, ¿por qué estoy sintiendo esto, no? O sea, a lo mejor no me voy a estacionar ahí, pero por alguna razón estoy sintiendo esa tristeza, ese enojo, y entonces, ¿qué hago con eso, no? ¿Cómo lo proceso, no? Y la verdad es que cuesta mucho trabajo cuando has tenido a lo mejor en una educación o pues sí, una creencia muy arraigada de que pues no tienes que enojarte, ¿no? O sea, y tampoco puedes ver toda la vida siempre feliz, ¿no? O sea, de que no todo es color de rosa, ¿no? O hacer a un lado el enojo, ¿no? Entonces, como que te vas también ahí, pues separando o disasociando de lo que realmente eres y sientes, ¿no? Porque sigues negando una parte que pues está ahí permanentemente y en algún momento va a explotar, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar también esos sentimientos también negativos dentro de tu autoconcepto? Y además, no hacerlos, y a lo mejor aquí Cris nos va a decir más adelante, ¿no? Como son parte de lo que sientes, pero no es solamente lo que eres, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en las personas claro, que constantemente las ves enojadas o que explotan muy fácilmente, pero es lo que sienten, no es que sean solamente eso, ¿no? Y a veces los catalogamos como esa parte, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es también integrar las emociones positivas, las negativas, y el otro día escuchaba mucho una frase, no recuerdo de quién era, ¿no? De que cómo sentirlas al máximo, ¿no? Así como tienes que llorar, cuando quieres llorar, tienes que llorar tan dentro, tan con el corazón, como también eso te permite reír con toda la energía, ¿no? O sea, como que tus emociones, al final es un equilibrio de que así como sientes tan intensamente una tristeza o un enojo, así sientes intensamente también una felicidad, ¿no? Y no estoy haciendo como publicidad a ninguna película, pero esa es llegar las emociones al máximo, ¿no? También. La educación emocional es importantísima. sí, Hay que seguir impulsando esto, ¿no? Que la educación emocional es importantísima. Saber qué es una emoción, saber qué es un temperamento, saber qué es el carácter, porque tenemos todo distorsionado. Cuando una persona está enojada o contesta mal, dice, ay, qué mal carácter que tenés. En realidad tiene un temperamento fuerte. Nosotros tenemos que fortalecer el carácter. Entonces, hay que empezar a cambiar un poco el chip que tenemos distorsionado en ese sentido, ¿no? Entonces, esto de la educación emocional es interesante. También saber que existimos las personas con alta sensibilidad, como bien decías, Gaby, que se sufre muchísimo bullying al respecto. En la escuela pasamos mucho bullying cuando somos muy chiquititos. Somos personas, algunos somos retraídos, no todos, pero bueno, poco a poco iremos profundizando, pero hay muchas características y de las cuales hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos porque sentimos el mundo de una manera muy distinta al resto del mundo y muchos creen que somos así como nos creemos más importantes que los demás y realmente no. Somos distintos, punto. Como cualquiera es distinto con otras características, solo que la persona altamente sensible
como es intensa, sobresale, ¿no? No pasa desapercibida la persona intensa. Entonces, es eso, es empezar a divulgar y como para ir cerrando, ¿no? Me parece que estamos ya sobre la hora. A mí me gustaría dejar una pregunta. No sé si ustedes me la permiten, Palomas. Adelante. Dale. Va. Va. Voy hacia algo muy común que sucede, que lo veo en redes sociales y también lo veo en muchas personas, es como cuando lee, ¿qué es lo que lee? O sea, o sea, cuando vas a dar una respuesta respecto a eso que lees o a un libro que lees, ¿no? Entonces la pregunta es directamente para que tengan como ejercicio y puedan ejercitar esta pregunta de esto que siento que soy, ¿no? Y que se empiecen a identificar. Cuando lees, ¿quién lee? ¿Sí? ¿Lee tu interpretación, tu emoción, tu circunstancia, tu interés, tu saber, tus enredos o lee tu luz? Entonces, cuando lees algo, cuando también leerle yo le llamo a escuchar a otra persona, ¿sí? Le estás leyendo el alma, yo lo digo así, ¿no? Escuchar es interpretar también, pero cuando lees, ¿qué lees? ¿Desde dónde lees? Entonces yo creo que es un ejercicio bien bonito como para hacer y dejarles y que bueno, que empecemos a pensar entre todos, ¿no? Yo nada más para terminar, digo, no sé, ¿esa era pregunta o era de la coca? Era una pregunta general, o sea, para hacerlo como ejercicio, ¿verdad? Sí, ¿Quieres sí. sacar 10 en la clase? Súper. O sea, yo me quedo con eso y digo, ok, yo creo que yo leo desde todas las aristas porque me encanta leer y me encanta siempre estar buscando información, pero a veces, hay, por ejemplo, en mi caso yo tengo que decir, este libro lo tengo que digerir de a poquito. Entonces, para también hacer los ejercicios y trabajar. Pero yo, nada más como en esta parte de las emociones, como psicóloga y disclaimer que no puedo dejar de decir es, nada más para los que nos escuchan, cuando es una emoción, nada más revisen dos cosas, intensidad y duración. O sea, las emociones son nuestro GPS que nos está diciendo que hay algo aquí que hay que resolver. La primera pregunta es mío, si es tuyo bien, si no sabes de dónde viene, terapia, por favor. Y por otro lado es intensidad, es si se desborda y es constante, hay algo ahí que resolver. Y duración no es lo mismo una persona que está triste porque está pasando por un proceso doloroso a una persona que lleva años triste. Entonces, nada más revisen esas dos cosas, porfa, de corazón a corazón. Como psicóloga no lo voy a dejar de decir. Gracias. Oye, Cris, y no sé si ustedes me permitan decir esto, en un mundo que hoy está tan complejo, pero que además habla, y discúlpeme que lo ponga, de ese positivismo tóxico, que no es lo mismo a ser optimista, que debemos de vernos siempre, pero radiantes, pero felices, pero contentos, pero que no pasa nada, que todo romantiza. A ver, por favor, echémonos un vistazo a lo que sí son las emociones. Tenemos un analfabetismo emocional impresionante. El mundo está analfabeto emocionalmente y necesitamos verdaderamente todos documentarnos un poquito para darle la justa medida, lo que decía Cris justamente, ¿no? La intensidad, todo esto que nos acaba de dar esta Cris y dejar, de verdad, dejar de estar viviendo en un mundo que no es real, que es de fantasía y que no podemos seguir viviendo en esa fantasía de la positividad tóxica. O sea, no sé, pero es que a mí se me Sí. paran los Ese pelos es cada tema vez que de otro día, pero yo también veo un mundo que nos está dando permiso de muchas cosas y o sea, si venimos de una estructura muy rígida y se va a lo laxo, a veces no sabes qué hacer con tanta libertad porque es algo que nunca has experimentado en el pequeño. Entonces, creo que es mucho de la labor también de nuestras conversaciones y de poner estos temas en la mesa, ¿no? Que hay mucha tela de dónde cortar. pero eso será para otra situación, Sí. para otra media hora. Pero como Sí. dice Gaby,
al final pareciera, ¿no? Que en algunos siempre la felicidad es permanente y eso también te crea descontrol, ¿no? Dices, ¿y por qué yo no me siento Intensidad y duración. intensidad? No es sano. O sea, si tú te estás riendo en un funeral, llama al psiquiatra, porque no es congruente, ¿me Sí, explico? claro. Entonces hay algo ahí, No te está disfruto, diciendo algo. Y no además ves disfruto. redes sociales en donde constantemente ves gente como muy feliz, ¿no? Y dices, esto tampoco es posible, ¿no? Y al final, y creo que en algún momento lo mencionó Gaby también, pues volvemos al mismo tema de inteligencia emocional, ¿no? De si yo aprendo a reconocer mis emociones, me es más fácil también empezar a reconocer las de los otros, ¿no? Porque si no, entonces no hay conexión y pues todo está como desequilibrado y a lo mejor pasa como dice Cris, en un funeral me estoy riendo y los demás están sufriendo, ¿no? Entonces sí, como cómo aprender también a identificar las emociones nuestras y de los demás. Súper. Exacto. Nada más, La adecuación emocional y también algo importantísimo, aceptarnos tal cual somos. Empezar a trabajar eso, porque sin la aceptación no hay trabajo hacia adentro que valga. Primero hay que aceptarse. Y ese es otro trabajo más profundo aún, porque siempre nos vamos a encontrar algo que no nos gusta de nosotros mismos. En ese quién creo que soy también podemos disfrazar y ser, como dicen ustedes, ese positivismo tóxico, ¿sí? Entonces, no soy eso. Yo enciendo la alarma cuando escucho personas hablar de muy espirituales o muy positivas, porque yo envidia no tengo, yo no soy, yo no siento eso, yo no soy mala. Entonces ahí yo pongo una especial atención y empiezo a observar un poquito más profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el camino del autoconocimiento lo primero que se aprende es aceptarse tal cual uno es, con todos sus bemoles, con todos sus sonidos, con todos sus ruidos, como quieran llamarlo, blanco, negro, lo que fuera, bueno o malo. Entonces, aceptación de eso, que después se va saliendo. Eso nos convierte en buenas personas. Claro. La aceptación es verse tal cual es, ¿no? Lo podríamos resumir así. Tal cual, Y no puedes sanar algo que no ves. Entonces, creo que esa es como la parte crucial de este tema de emociones, ¿no? tal cual, tal cual. Paloma, bueno, fue el segundo encuentro, ¿eh? Le vamos tomando la mano, así Es- que gracias por este segundo encuentro, por nada, por estar y por el encuentro que ya viene sucediendo desde hace tiempo largo con nosotros y que esperamos poder transmitirle a la gente que esto traspase la pantalla y que la gente también se anime a contarnos en comentarios, eh, que respondan las ¿Tienen preguntas. algún tema en particular que quieren que abordemos o que También. lo tratemos más a profundidad? Para eso Sí, es este espacio, ¿no? todo lo que ustedes quieran y que vean que hay que cambiar también, nosotros para eso estamos, como bien dice Cris y bien decimos todos, estamos aprendiendo. Así que, bueno, Palomas. ¿Cuál es la pregunta? la siguiente. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Muchas gracias. Bye. Hasta el próximo.